Amén. Mediante los programas anteriores nos propusimos 3 objetivos o desafíos espirituales para nuestra vida cristiana hacia el futuro, basados allí en la carta de Pablo a los Filipenses, específicamente en el capítulo 2. El primer desafío fue tener una actitud espiritual abnegada. Y lo tomamos del versículo 5 que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y dijimos que esto tiene que ser una norma de vida para nosotros como cristianos. Dios, cuando llamó a Abraham, le dijo: te bendeciré y serás bendición. Y sin duda nosotros somos bendecidos por el Señor. Por tanto, tenemos que ser bendición a otros. Nos tenemos que olvidar eventualmente de nuestros deseos, afectos, dolores, todo eso que constituye muchas veces la queja constante en la vida, inclusive de algunos cristianos. Entonces tenemos que dejar todo esto para poder centrarnos en bendecir a otros. El segundo objetivo que vimos fue tener una vida espiritual responsable. Y lo tomamos de la parte de allí de Filipenses 2, que dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es necesario que trabajemos arduamente en pro de nuestro crecimiento espiritual. No podemos quedarnos parados en el hecho de que hemos sido salvos, sino que debemos buscar que el Señor trabaje permanentemente en nuestras vidas, con seriedad, con responsabilidad y con cuidado. Y el tercer objetivo que vimos justamente el lunes pasado fue tener una percepción espiritual activa. Y lo tomamos de la parte que dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y vimos cómo el Espíritu Santo, de quien el Señor dijo que nos va a guiar a toda verdad, nos ayuda a caminar y a que nuestra vida sea una vida diferente, y coloca en nuestro corazón el querer y el hacer por su buena voluntad. Estos son los 3 objetivos o las 3 actitudes que debemos procurar ir desarrollando en nuestras vidas. Ahora la pregunta es: ¿para qué? ¿Para qué nos ponemos objetivos? Quizá debiéramos preguntarnos para qué Pablo escribió este segundo capítulo de esta carta a los Filipenses, que es donde hemos sacado estos objetivos. ¿Cuál es el propósito? Bueno, de eso espero hablarles el día de hoy, para lo cual daré lectura desde el verso 14 al 16. Recuerden, estamos en Filipenses 2. Dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces, la razón por la cual nos hemos trazado estos objetivos es para que resplandezcamos como luminares en el mundo. Ahora, ¿por qué el cristiano tiene que resplandecer? ¿Cuál es la razón por la cual tiene que resplandecer en la sociedad de hoy? Saben, tenemos que resplandecer porque la sociedad está viviendo en una terrible oscuridad moral y espiritual. Miren cómo la describe el Señor en este pasaje. Dice: sean irreprensibles, sencillos, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. No dice una generación mala, dice una generación maligna. Y dice también una generación perversa, depravada. Esta es la descripción. Ahora, ¿por qué dice que es maligna? Porque una persona maligna, una sociedad maligna, tiende a hacer daño, busca hacer daño, se alegra cuando el mal ocurre. Ahora seríamos ciegos si no viéramos esta característica en la sociedad actual. Eso significa entonces que esta sea una sociedad maligna, porque es una sociedad que se deleita en la maldad. Y por otro lado habla de una sociedad perversa, depravada, donde la conducta anormal e inmoral es la constante. Quiere decir que estas 2 palabras, maligna y perversa,
definen nuestra sociedad y a toda la sociedad humana. Y por supuesto que podemos aplicarlas a nuestro tiempo. Estamos en un momento en que la sociedad tiende hacia el mal en todo orden de cosas. Y no solamente tiende hacia el mal, sino que se goza haciendo el mal y pasa por encima de todas las normas morales como si se tratara de una gran gesta heroica. Todos hemos escuchado las demandas de la sociedad civil, un desprecio desmesurado por la vida, donde los mismos que reclaman derechos humanos son precisamente los que más los atropellan. Mujeres que marchan por la vida y la dignidad y sin embargo reclaman como derecho matar a sus bebés en sus vientres. Es horrible todo esto que está pasando. El ser humano se ha convertido en un verdadero monstruo, sin sentimientos, sin afectos. Como ustedes saben, el año pasado se promulgó la ley de aborto libre en Argentina. Dicho sea de paso, es uno de los temas que están propuestos en la nueva Constitución para nuestro país, a menos que nos unamos para rechazar dicha infamia. Por mi parte encuentro violentísimo, altamente macabro, una bajeza moral mayor por parte de la sociedad. Y bueno, como les decía, Argentina fue un pasito delante nuestro y promulgó la llamada ley de aborto libre, es decir, la mujer puede matar a su hijo en gestación a libre demanda. Bueno, eso lo sabemos, pero me llamó la atención las palabras del presidente Fernández cuando se promulga la ley, cuando la firma en un acto público. Él dice, estoy feliz poniendo fin al patriarcado. ¿Se da cuenta? Según él, matar niños indefensos en los vientres de sus madres es ponerle fin al patriarcado. Diablo mentiroso. Eso no pone fin a nada. Lo que hace es decretar un genocidio mayor de miles y miles de personas cada año. Eso es lo que se estaba legalizando. Bueno, esto es malignidad. Esto es malignidad. Fin al patriarcado. Y los que estaban alrededor aplaudían como que el país había alcanzado un gran avance con esta ley. Una tremenda gesta heroica. Entonces, cuando Pablo habla de una sociedad maligna y perversa, no puede ser más asertivo, porque eso es. No solamente propone el mal, sino que además lo aplaude. Y como si fuera poco, con una mentira, ocultando que se ha legalizado el genocidio en la nación. ¡Ay, Chile! ¡Ay, Chile! ¡Qué cerca estás de toda esta podredumbre moral! Vemos horrorizados cómo se va destruyendo la cultura del respeto, la cultura del bien común. Por ahí ciertos grupos progresistas enarbolan un eslogan que dice, hasta que la dignidad se haga normal. Claro, entonces como quiero que la dignidad se haga normal, voy y rompo todo a mi paso y quemo y agarro a piedrazos y a garrotazos a la autoridad, porque quiero que la dignidad se haga normal. Y por otro lado, vemos gobiernos timoratos que no tienen valor de nada porque puede venir la ONU y castigarlos por pasar a llevar los derechos de los delincuentes. Escuchaba hace un tiempo atrás al presidente Bukele de El Salvador, al ser consultado por las altas penas que se le da a los delincuentes en ese país. Le preguntaban que dónde estaban los derechos humanos de esas personas. Y él decía, bueno, cuando yo decido matar, cuando yo decido violar, cuando yo decido robar, entonces estoy perdiendo mis derechos. Lamentablemente todo lo que vemos es odio, es corrupción, es impunidad. Bueno, esa es una sociedad maligna y perversa. Y en medio de esa sociedad, Dios nos dice a nosotros como cristianos que debemos resplandecer como luminares en medio de esa sociedad que está viviendo en tinieblas. Dios espera que el cristiano resplandezca, que el cristiano brille en medio de un mundo en tinieblas manejado por seres oscuros, porque realmente cuando escuchamos ciertas cosas que salen de sus bocas, uno dice qué tremenda oscuridad tiene este hombre en el corazón y en la mente. Lejos de Dios, lejos de los mandamientos de Dios. Bueno, es en esa sociedad donde el cristiano tiene que resplandecer.
Y entonces se establece un principio para resplandecer cuando dice: hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Esta tiene que ser la consigna: sin murmuraciones y sin contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Lo primero se dice en negativo y lo segundo en positivo. Lo que se dice en negativo es: hagan todas las cosas sin murmuraciones, sin contiendas. En otras palabras, no nos tenemos que permitir como cristianos el descontento. No tenemos que darnos permiso para andar malhumorados. No tenemos que permitirnos la queja. No tenemos que darnos permiso al rezongo, permitirnos de ver siempre lo negativo y nunca lo que el Señor por gracia nos ha dado. Esto es un permiso que no debemos darnos a nosotros. Lo que nos está diciendo Pablo acá es: no se den ese permiso, no se den esa licencia. Voy a leer esto en el orden en que está en griego. Dice: todas las cosas que hagan tienen que ser sin murmuración ni contienda. Es decir, sin lucha, sin entrar en el conflicto. Esta tiene que ser una característica evidente del cristiano. Por eso comienza diciendo: si usted quiere resplandecer, en primer lugar, empiece por no darse permiso para ciertas cosas. No darse permiso para la queja, para el rezongo, para el mal humor. A no darse permiso para el descontento con lo que el Señor le ha dado. ¿Por qué? Porque si usted empieza a hablar de su descontento, entonces no puede brillar en un mundo que produce descontento, donde el descontento es la norma, es real y es cotidiano. Ese es el aspecto negativo. Primero, la limpieza de nuestra lengua. ¿Cuál fue el pecado por el cual Israel tuvo que morir en el desierto? ¿Cuál fue el pecado por el que Dios hizo que ese pueblo que sacó de Egipto con tanto poder pereciera en el desierto? En el libro de Números 14:29, Dios explica cuál es el pecado de su pueblo y dice: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales, escúchelo bien, los cuales han murmurado contra mí. Quiere decir que la murmuración es un pecado tan grande como para que el Señor le dijera a toda esa generación: ustedes no entrarán en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque se han estado quejando, porque no han visto las bendiciones que yo les he mandado. Por tanto, no merecerán entrar a la tierra prometida. ¡Qué tremendo! Por tanto, no permitamos que nos andemos quejando, murmurando, malhumorados, con la cola entre las piernas, porque mucho es lo que Dios nos ha bendecido, a pesar de estos tiempos difíciles, a pesar de esta pandemia, a pesar de la guerra que en definitiva nos ha afectado a todos. Ahora veamos el aspecto positivo. Aquí se nos recuerda cuál es la meta del cristiano. Dice que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha. Primeramente veamos la palabra irreprensibles. Si usted busca en las cartas de Pablo, va a ver que repetidas veces él habla de estas cosas. Por ejemplo, en la carta a los Efesios dice que el Señor nos salvó para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4. Y al final de la carta, en el capítulo 5, verso 27, hablando de la iglesia, dice: a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Luego, cuando vamos a la carta a los Colosenses 1:22, dice que Cristo murió, ¿para qué? Para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Es decir, usted puede leer todo el Nuevo Testamento y va a ver que la meta del cristiano es esta: estar separado del mal y vivir una vida que no pueda ser reprendida por nadie. Es decir, irreprensibles, sin mancha, sin nada que la enturbie. Y para eso tenemos que vivir en la luz. No podemos vivir en la oscuridad. Si el mundo está en este momento en la perversidad y en la confusión, el cristiano tiene que vivir la tranquilidad y la paz del Señor y dar testimonio de la luz en medio de esta generación. ¿Y cómo lo podemos hacer? Dice: asidos
a la palabra de vida. Asidos. La palabra asido proviene de asir, que significa tomar o agarrar algo con fuerza, con firmeza. Esto tiene un doble significado en la Escritura. Algunas Biblias traducen esto como asidos a la palabra de vida y otra levantando en alto la palabra de vida. Los dos significados están puestos allí. Contiene la idea de que yo tomo algo y lo levanto. Ahora no quiere decir que yo voy a andar levantando la Biblia literalmente, ¿verdad? Quiere decir que yo voy a vivir levantando la palabra de Dios como centro de mi vida, como aquello que rige mi existencia. La palabra de Dios se toma con fuerza, se aplica en el corazón y se muestra a la vida. Esto es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí. ¿Y para qué? Para ser lumbreras. Fíjense ustedes que cuando Dios estaba creando el mundo, dijo Dios, haya lumbreras en la expansión. Y creó las dos grandes lumbreras, una para que enseñoree de día y la otra de noche. Estaba señalando el sol y estaba señalando la luna, una para que enseñoree de día y otra de noche. Ahora nosotros sabemos que el sol y la luna no son iguales. El sol tiene luz propia. El sol es una estrella, es la estrella más cercana que tenemos. Por lo tanto, el sol tiene luz en sí mismo. La luna no tiene luz en sí misma. La luna refleja la luz del sol en la noche sobre la oscuridad. Quiere decir que hay dos tipos de lumbreras que Dios puso en el firmamento. Una que tiene luz propia, que es el sol, como una estrella, y por otro lado, la luna que refleja la luz del sol. Se cuenta la historia de un niño inválido que no podía moverse de su cama y la ventana de su dormitorio daba justamente contra la pared del vecino. Todo lo que tenía era sombra. Y él sabía que la luz del sol pasaba, se proyectaba en la pared del vecino, pero ningún rayo de sol llegaba a donde él estaba. Un día le dice a la persona que lo cuidaba, ¿cuánto me gustaría que un rayo de sol pudiera entrar hasta aquí donde estoy? La persona que lo cuidaba le dijo, mira, ni el científico más grande ha podido doblar un rayo de sol. Cuando el rayo de sol sale, va hacia una sola dirección. Pero resulta que también estaba allí el hijito de la señora que cuidaba a este niño inválido. Y él estaba escuchando esta conversación. Le dijo a su madre, mamá, yo puedo doblar el rayo de sol. La madre se rió con incredulidad. Resulta que al día siguiente, cuando esta mujer entra a la pieza del niño que estaba postrado, un rayo de sol se colaba por su ventana. ¿Qué había pasado? Que el niño de ella, su hijo, se fue a la vereda del frente y con un espejo hacía que el rayo de sol rebotara y entrara por la ventana del niño enfermo. El rayo de luz venía del sol y llegaba hasta allí en una dirección, pero sobre la base pulida del espejo, al tocarlo, el rayo de sol se desviaba. Bueno, ninguno de nosotros es como el sol. No tenemos luz propia, pero nos ha salido el sol de justicia. Y el Señor que dijo, yo soy la luz del mundo. Y aunque no tengamos luz propia, si dejamos que el Espíritu Santo pula nuestras vidas, al pulirlas, la luz de Dios tocará nuestra vida y se proyectará hacia los demás. Y el objetivo del cristiano tiene que ser este justamente, que la luz de Dios se proyecte a través de una vida pulida por el Espíritu Santo. Esa ocupación en nuestra salvación con temor y temblor es precisamente dejar que el Espíritu trabaje en nuestras vidas para que nos dé el pulimento necesario, como para que la luz de Cristo toque nuestra vida y se proyecte a nuestro alrededor. Cuando un cristiano no proyecta esa luz, es porque su vida todavía está opaca. No ha dejado trabajar al Espíritu Santo en él, porque no tiene el pulimento espiritual que necesita para que la luz de Dios se proyecte y pueda iluminar, como dice este pasaje. Para que un cristiano sea un luminar, tenemos que tener ese rayo de la luz de Dios llegando a nuestra vida, que encuentre un corazón y una vida pulida por el Espíritu Santo, que proyecte esa luz. No llevamos luz propia, pero podemos proyectar la luz de Jesucristo a los que están a nuestro alrededor. Y no se trata simplemente de hablar de Jesucristo, cosa que es muy importante.
se trata mayormente de mostrar a Jesucristo. Cuando mostramos a Jesucristo, cuando dejamos que el Señor Jesucristo obre en nuestras vidas, que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, el brillo de Cristo empezará a verse en nosotros y nos convertiremos en luminares en el mundo. Y ese es el objetivo de la vida cristiana, que podamos ser luminares. Iluminar no con la luz propia, sino con la luz de Cristo reflejada en nosotros.